Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a una nueva entrevista de Boca de Sapo. En esta oportunidad nos acompaña Ticio Escobar. Ticio nació en Asunción en 1947, es curador, profesor, ensayista, fue presidente de la Asociación de Apoyo a las Comunidades Indígenas del Paraguay, director de Cultura de Asunción y secretario de Cultura de Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo. Publicó una veintena de libros sobre teoría del arte y la cultura, entre los que se destacan, por ejemplo, El mito del arte y el mito del pueblo en 1987, La belleza de los otros en 1993, también La maldición de Nemur, Arte, mito y ceremonia de los indígenas Ishir del Gran Chaco paraguayo en 1999, Imagen e intemperie en 2015 y ahora Editorial Tinta Limón acaba de lanzar su ensayo Aura latente en Argentina. Es fundador del Museo de Arte Indígena de Paraguay, ha recibido diversas distinciones, entre las que se destaca el Premio Bartolomé de las Casas por su apoyo a las causas indígenas de América. Actualmente es director del Centro de Artes Visuales y Museo del Barro de Asunción. Hace pocos días nada más, la Universidad Nacional de Rosario le otorgó el doctorado honoris causa. Quisiera, para empezar el diálogo, preguntarte, Ticio, ¿qué significa para vos este reconocimiento como latinoamericano en un momento de crisis global en que el sentido mismo de la disciplina humanística, de las disciplinas humanísticas, está puesto, digamos, en duda o se replantea cuál es el sentido profundo de nuestro quehacer como docentes universitarios, como ensayistas? Es un momento en que no solo se replantean las estrategias educativas frente a la total virtualización de todas las prácticas, sino también o principalmente cuál es el sentido profundo del humanismo contemporáneo. Entonces, ¿qué significa para vos este reconocimiento hoy? Sí, en primer lugar, significa como cierta obstinación ante circunstancias adversas. Ese reconocimiento se me tiene que haber dado exactamente hace un año y yo estaba por viajar a Rosario a dictar un seminario que culminaría con la entrega de los honoris causa. Y se suspendió. Y entonces quedamos como así trabados, decimos, ¿cuándo puede ser? No se sabe, toda esa zozobra total ante una situación que dependía de factores que son absolutamente imprevisibles. Entonces el hecho de decidir dar online y la propia situación inédita de ese hecho da como pruebas de recurrir a nuevos formatos, a nuevos sistemas comunicacionales, porque generalmente una distinción que tiene una cierta ritualidad ceremonial, académica y tal, que pueda dar de esta manera ya habla de otra forma de comunicarse, ¿no? Y en un momento marcado así por el temor, por la incertidumbre, la afirmación cultural como muchos otros aspectos, ¿verdad? De la continuación de determinados programas, de proyectos, las ganas de seguir son fundamentales porque van marcando un itinerario porfiado que se hace a pesar de, casi de modo a pesar de comunicarnos y yo me di cuenta mucho de eso cuando el tema de mi conferencia había sido fijado el año pasado. Y entonces yo dije en un momento, como estaba muy liado con los cursos, el seminario que estaba dictando en Rosario, dije, bueno, voy a actualizar, retocar, y había hablado con el decano, el profesor Alejandro Vila, decir, bueno, mira, vamos básicamente al mismo discurso, ¿verdad? Y de pronto me encontré con ese discurso y me pareció tan increíblemente anacrónico. En ese año es como si hubieran transcurrido 20.
Entonces, recomenzar a replantear una serie de cuestiones y decir, no, esto no tiene nada que ver, comencemos de nuevo a repensar lo otro era una cuestión, sí, que tenía un tono más académico, doctoral y tal, pero en este caso decir, esto no corre, no es contemporáneo mío ni de la gente, no. Entonces, esos son hechos que para mí como son indicios de que estamos en otra escena y somos todos sobrevivientes que tenemos que readecuar no solamente nuestras pragmáticas, nuestras prácticas, nuestros discursos, sino también nuestras expectativas y nuestra estrategia de sobrevivencia en una escena que se ha vuelto repentinamente nueva, extraña, ¿no? Todos estos gestos se vuelven extraños. Para mí es muy extraño dar un doctorado online. Yo pensé que flexibles son, porque me han dicho, como usted comprenderá, es impensable un doctorado, una ceremonia online. Entonces, un poco eso es lo que me planteó aparte de la enorme satisfacción, el respeto que yo tengo a esa universidad, la distinción que supone recibir un reconocimiento de ella, etcétera, que doy por sentado, ¿no? Bueno, y de acuerdo a lo que decís, discúlpame, una pregunta que es difícil, pero es necesaria también, escuchándote, ¿cuáles dirías, si tuvieras que resumir, qué son los planteos, los discursos o las prácticas o las pragmáticas imprescindibles en este momento puntual que estamos pasando tan difícil y con tanta incertidumbre? Desde lo académico, porque vos justamente reunís la cuestión académica con enorme variabilidad y solvencia, bueno, todo lo que no te voy a venir a decir, no voy a venir a decir yo, lo que ya estábamos, lo que fue tu presentación, pero también la parte pragmática, ¿no? La parte de trabajo de campo. ¿Qué sería lo imprescindible para pensar hoy? ¿Cómo, por ahí hoy no es mañana, realmente mañana, pero qué pensás que soy imprescindible o hacer? Quizá la figura que más se usó durante ese tiempo está relacionada con verbos como repensar, reimaginar, refigurar, reconcebir, reinventar. El título de mi conferencia del año pasado era referido a lo público, la política pública, la esfera pública y tal. Y cuando yo cambié y puse el nombre Reinventar lo público, pensé en otro momento hubiera sido soberbio y reinventar lo público. En momento suena como casi natural, estamos pensando reinventar todo. De que se pueda o no es otra cuestión, pero es una situación en cuenta de que, bueno, está mal. Teóricamente la crisis es un momento en el cual algo se presenta como insoluble, como un obstáculo y tiene que ser reposicionado, tienen que cambiarse lo que sea, la escena, la relación, el método, lo que fuera, para poder avanzar. Y esto es una situación, obviamente, de crisis, colapso así total, y entonces pensamos inmediatamente, tenemos que reinventar lo público, reinventar el arte, reinventar la cultura, reinventar la política, reinventar nosotros mismos. Los sistemas, de hecho, se han inventado, se han inventado muchas cosas. A mí me impresiona la velocidad con que se recurrió al sistema online, por ejemplo. A mí hace un año y medio me decían Zoom y yo no tenía ni idea de qué se trataba. Yo no estaba muy actualizado porque todos mis cursos eran presenciales. Entonces, no se me ocurría dar un curso. Y enseguida tenemos que aprender todos, readaptarnos, reajustarnos, entonces hay una reinvención de prácticas que tienen que ver también, obviamente, con las formas de acercamiento, de comunicación. Quizá una de las cuestiones más complejas de asumir sea la continua separación de las personas, la imposibilidad de grandes concentraciones. Y esto se vuelve difícil de resolver en algunos casos. En este momento hay en Paraguay una enorme explosión de indignados ante situaciones que más allá o más acá de la crisis tienen que ver con un modelo, un gobierno desastroso y ya
una injusticia, una iniquidad y una corrupción insoportables, y la gente sale. Todo el mundo sale, y entonces obviamente eso por una parte uno saluda con expectativa de que exista, por ejemplo, una juventud tan briosa y tan combativa, a la cual se le suman los indígenas, bueno, los estudiantes, por supuesto, en fin, va creciendo aquello. Pero por otra, hay conciencia que eso es una bomba de tiempo en términos de lo que inmediatamente produce un aceleramiento de las infecciones, ¿no? Entonces, de pronto hay otros sistemas. Para hoy están convocados ruidazos, bocinazos, cacerolazos, otras formas. Hasta eso hay que inventar, ¿no? Y es difícil hacerlo sobre la marcha, con autos, pero la mayoría de los manifestantes no tienen autos, y justamente son los sectores populares, son los estudiantes, los sectores más jóvenes, los campesinos, y justamente los que no tienen auto. Entonces son diferentes maneras de quizá dispersarse más, hacerlo en distintas ciudades, hacer golpes con más efecto. Hay que inventar también todo eso, la forma de comunicación, la forma del cariño, la forma del afecto, que son así como complicadas, ¿no? Entonces, yo creo que la reinvención es una palabra, como decía, que de entrada me pareció pretenciosa, pues decir, bueno, en este momento podemos ser un poco, debemos arriesgarnos a que suene omnipotente una palabra, porque es una manera de anunciar una escena posible, imposible, pero en todo caso planteable, porque si siempre también determinados extremos como la radicalización de la política, del arte, de la cultura, se planteó ante el juego de lo posible e imposible, en este momento esa imposibilidad lleva no solamente a una utopía, sino que lleva a una imperiosa necesidad de imaginar otra escena, y el solo hecho de imaginarla pone habilitar un espacio para intentar una serie de acciones en esa dirección, si no quedaríamos un poco inmovilizados. En el ensayo Aura Latente hay una voluntad de recuperación o de reposicionamiento, estas palabras que usabas vos, de la noción de aura, o de volver a encontrar el aura en el arte contemporáneo. Y yo me acordaba de lo que planteabas en el mito del arte, en el mito del pueblo, de que la idea del arte popular se mueve siempre por impulsos contestatarios o transformadores, y que esa idea vendría a dar cuenta de un gran mito de la modernidad, que es de pensar el arte en su dimensión, digamos, redentora. Entonces, este ensayo vendría a recuperar con gran potencia, digamos, esta idea del arte como redención a partir de la recuperación de la noción de aura, o sea, de ver de todas esas posibilidades, y después planteamos, digamos, la cuestión de lo indígena, ahí cómo estaría funcionando, pero quería preguntarte eso, si pensás que es digamos, sigue siendo un mito que es preciso recuperar, la función redentora del arte. Bueno, si practicamos... O es un mito al olvidar, digamos, porque también sería otra de las... O debemos olvidar esa noción, digamos, de arte occidental y pensar en otra idea que puede ser, digamos, más ligada a las comunidades, a eliminar la idea del individuo y pensar en comunidad, digamos, otra noción de arte. Pienso que quizá, bueno, podríamos usar afirmativamente la redención si hablamos más o menos en términos benjaminianos. Pero creo que el arte tiene que renunciar sobre intentos redentores y mesiánicos, todos basados en el modelo eurooccidental que se presenta como el único, y en cierto sentido el arte lleva la verdad con un cementerio salvífico que todos tienen que sublimarse, purificarse, ser mejor gente a partir de un modelo determinado de arte. Entonces, cuando yo pienso en la latencia, estoy pensando en el impulso germinal que pueden tener una serie de expresiones que a lo mejor en sí mismos no pueden ser vistas o no como artes,
pero activadas en una escena determinada, fuera de lo que podría ser una obra ya constituida, determinada como el arte. Si el arte es fundamentalmente contingente, tiene que ver con su situación, tiene que ver con tiempo y espacios específicos. Entonces no existe un modelo anterior a su propia práctica. Y determinar esto es arte o no es arte dependerá de circunstancias que son realmente contingentes. Por una parte pasa por todo un trabajo de institucionalidad del gran sistema del arte, decir esto es arte, no es arte, según cómo se establezca. Por otra parte, pasa por la posibilidad que tienen distintos sujetos o agentes de activar la latencia de expresiones que aparentemente están como dormidas o no se manifiestan auráticamente, para usar esa palabra, ¿no? Entonces, el aura, o sea, su potencia expresiva, su belleza, incluso si se quiere, su pequeño resplandor, estaría dependiendo de en qué circunstancia se lo activa o se lo promueve y tal. A mí me interesa pensar en muchos modelos. Yo para nada estoy en contra de las formas eruditas, vamos a decir así, del arte occidental y su tradición como de arte continuadora, del arte ilustrado, de vanguardias o de las formas actuales de arte. Pero sí que creo que existen otros modelos y que hoy más que nunca la interacción y el entramado de modos distintos de concebir las formas de arte dan posibilidades no solamente a las artes diferentes, sino también al propio arte occidental, de esa traducción vanguardista, iluminista, experimental o del arte, como se encuentra muchas veces en callejones sin salida ante una sensibilidad demasiado domesticada o por el mercado, ¿no? Y demasiado insensibilizada por un modelo capitalista de pura red, sobre todo con el capitalismo financiarizado, como desde los años 70, comienza a acelerarse esa captación del arte por la institucionalidad oficial, bueno, hegemónica, me refiero a la del mercado, a la de los mercados, y un arte puesto exclusivamente como forma de acumulación, de renta, de beneficio, etcétera, que se punta por los principios, una serie de empujes auráticos, yo uso aurático en ese sentido, tomando una línea de Benjamin, que están como ocultados por otro tipo de usos, ¿no? Entonces, pienso cuando hay modelos diversos de arte, entender también esa crítica al concepto salvífico de que el arte es de redención universal. No, parece que sirva para una gente y que no sirve para otros. Y hay formas, incluso las grandes formas consideradas excelsas del arte no tienen por qué servir para todo el mundo. Y hay una serie de sectores, ya sea populares o lo que fuere, que no necesariamente tienen que acudir al arte como una panacea universal y una especie de refrendo de su espiritualidad o su despliegue como persona, ¿no? Hay formas de trabajo, de amor, de colaboración, de formas paralelas o múltiples en que el ser humano puede apuntar éticamente a un crecimiento sin necesidad de estar bendecido por la bella forma, un poco en ese sentido. ¿Seguís vos sí, o...? No. Porque, no, o sea, la cantidad de cosas que... ¿Hay un ruido? Perdón. ¿Sí? Yo quiero ejemplificar, si me permiten, un poco lo que estaba diciendo, ¿por qué un poco yo comencé a pensar eso? En un momento, la Bienal de Cuenca, que Ecuador, que había sido creado por un grupo de mujeres muy populares, muy vinculados con sectores medios, medio bajos, comenzó a imaginar esa bienal y a crearla, incluso a apuntar a una contemporaneidad muy radical y muy interesante, más allá de toda especialización del arte. Entonces, la directora apuntaba en una especie de cuaderno, de almacén, quiénes son los artistas, los nombres y tal. Y una oportunidad, cuando posteriormente subió un gobierno más progresista y dije, bueno, no, esto está muy encerrado, nosotros tenemos que abrirnos mucho más a todos los sectores.
Y nos contrataron a Fátima Bers de American Societies de Nueva York, a Horacio Safons de Buenos Aires, que lamentablemente ya no está con nosotros, y a mí para que hagamos un planteamiento de cómo podría generarse un sistema de democratización mayor del arte que nos llegaba a todo el mundo y tal. Y nosotros salíamos, Horacio y yo salíamos a recorrer las comunidades cercanas y los barrios y veíamos llenos de expresiones, llenas de más no solamente mentales, sino de una potencia aurática feroz. Y en todo momento le decíamos, pero necesariamente que los indígenas tengan que venir a la Bienal. Obviamente tiene que estar abierta, obviamente lo ideal es que todos los sistemas estén abiertos los unos a los otros y que no exista ninguna excusa para que todo el mundo traiga más expresiones. Ellos tienen sus profesiones que no tienen nada que ver con los mundos, los imaginarios, la fantasía y la neurosis de Lepard y Colombino, que fueron los ganadores ese año, todos niños que ambos fueron súper amigos míos, ¿verdad? De que me dan su obra, o mi propia neurosis, por hablar de arte contemporáneo. Ese que Bienal fue. ¿Perdón? Sinceramente no recuerdo. Tengo que ver cuál es la Bienal, averiguar cuál es la Bienal que Julio Lepard ganó el premio de la Bienal y Colombino segundo premio, y ahí tengo la ficha, no recuerdo. Porque cuando vos planteabas, perdón, sí. que cuando vos planteabas a partir del 2020 se dio como digamos, un borrón y cuenta nueva. Este ensayo, que me parece que surgió de las reflexiones que vos habías, que tenías sobre el arte, pero me parece que están todas organizadas a la vez a partir de la experiencia de la pandemia mundial, ¿no? Me parece que hay varias cuestiones que están como reposicionadas, y una de las que charlábamos con Florencia me parece que es esto del factor indígena, como parece que a partir de esta gran crisis que está sufriendo el capitalismo hoy, hay como una necesidad de volver, digamos, a replantearse todo. Y sí, yo me preguntaba cuando leía el ensayo, si no hay como digamos, esto de tener ya no solo la necesidad de recuperarlos, o recuperar en la Bienal el arte indígena o esa experiencia artística, sea como sea que la pensemos, sino también en cómo, digamos, en tu ensayo, en recuperarlo también con, quizás con, a veces me preguntaba yo si no tenemos demasiadas expectativas en que ese tipo de prácticas van a lograr sortear todos estos espacios que vos marcabas de domesticación o de institucionalización del arte y de la cultura oficial, o serán como, digamos, máquina, digamos, carne a ser comida o picada por la cultura oficial. O sea, ¿cómo podrá sortear ese complejo, digamos, mecanismo que es pertenecer al estatuto institucionalizado del arte y a la vez sortearlo, que me parece que es la gran cuestión que vos estás todo el tiempo planteando, digamos, cómo el arte puede desprogramar en un momento, pero a la vez no puede escaparse de esos mismos mecanismos que lo legitiman como tal. Entonces, me pregunto si no hay demasiadas expectativas cargadas en este factor indígena hoy puesto, digamos, en tensión, a partir de la recuperación de otro tiempo, que es lo que vos planteabas en el ensayo, el tiempo mítico Ishir, o incluso de otras experiencias que después podemos charlar, que serían las experiencias feministas, digamos, de la cultura indígena, ¿no? Mira, sí, yo creo que hay demasiadas expectativas y sí creo que hay demasiados riesgos de captura también de diversos capitales simbólicos, y sí creo que hay esquizofrenia también que tienen que ver con estar afuera dentro del sistema todo el tiempo. Sí, pero también hay una serie de posibilidades colaterales y líneas de fuga. Es decir, la ventaja del pensamiento contemporáneo es que es un pensamiento que está todo el tiempo surfeando con las
las paradojas y casi nutriéndose de ellas. Si prácticamente no hay un fuera del sistema, entonces todo lo que hagamos tiene que ser como remar contra corriente, armar como transitar los intersticios, las brechas, movernos con alianzas, tener escarceos menores. Ya, yo no creo que existan ya las batallas épicas que vienen liberarán desde afuera el cerco construido por el sistema del gran capital, que ojalá hubiera, pero no creo posible eso en esta situación. Por una parte, sí, lo indígena de pronto aparece como, casi fue visto en un momento como una panacea, porque de pronto, sí, ellos tienen otros sistemas de convivencia, sí, otros sistemas sanitarios, otros sistemas de concebir la relación público-privado, otros sistemas de democratización, otra forma. Entonces, wow, estos tipos tienen todos los tips o todas las recetas y tal. Y paradójicamente y no tan extrañamente, son justamente los indígenas en este momento que siguen siendo los más excluidos, los más oprimidos, los perseguidos directamente. En Paraguay se está aprovechando que existe una distracción con relación a la pandemia y las críticas al gobierno y todo lo demás, para comenzar a avanzar sobre territorios indígenas, quemar las poblaciones, herir hombres, tomarlos presos a quienes se resisten. Se está intensificando mucho. En Brasil ni hablemos. O sea que hay una situación que justamente la gente que aparece como la que podría darnos un vislumbrar una relación con el medio ambiente, por ejemplo, diferente, ¿verdad? De pronto, bueno, aparece como una salvación o como un gran indicio. Y yo creo que lo más que pueden hacer las culturas, encontrar las culturas indígenas, son indicios. Ninguna cultura da receta a otras, ¿verdad? Aprender quizá de ciertas destrezas de cómo manejar la crisis continua que ellos viven, por lo menos desde la conquista, ¿verdad? Y cómo transitan una serie de... cómo la imaginación entra a jugar un papel fundamental. En este momento, yo creo que el ámbito más favorecido con el pensamiento a partir de lo indígena no es tanto lo que puedan enseñarnos no los indígenas, porque a lo mejor no nos sirven. Ya tenemos formas de relacionamiento que ya están estructuradas y conforman culturas distintas, y tampoco a lo mejor no serían ni siquiera aplicables, sino es la dimensión micropolítica, que también veo, y vamos a hablar después, yo veo, según me dijeron, me decía, Jimena, en las luchas femeninas, en el discurso feminista, que aparece todo un aspecto vinculado con la potencia del deseo, los efectos del cuerpo, el valor del inconsciente, ¿verdad? Las relaciones que no pasan directamente o solamente por las estructuras objetivas que son absolutamente necesarias de cambiar, ¿verdad? Pero también si no tienen el correlato de una dimensión de deseo y de cuerpo sustentable, no son sustentables. Entonces, los indígenas, más bien, lo que quizá conmueve son sus enfoques que puedan coincidir con los nuestros. No que nosotros digamos, bueno, vivamos como viven ellos y tratamos, es imposible, más bien se está dando el otro momento, que ellos están tratando de aprender cómo vivimos nosotros, y lamentablemente de la peor manera y en las peores circunstancias. Pero en un momento sí, wow, porque incluso desde el punto del arte se comenzó a pensar que sí, el problema fundamental del arte contemporáneo es cómo conciliar la crítica del formalismo moderno, cerrado en una autonomía de la esfera estética, conciliar eso con un extramuros del arte, con lo que pasa afuera, con las pragmáticas sociales, con los usos, las transformaciones, la política, el mundo afuera, cómo conciliar eso. Justamente el arte indígena tiene eso. Son formas estéticas que resplandecen en el sentido kantiano de formas estremecidas contra el límite y se en toda su potencia, ¿verdad? Por una parte, y por otra, ninguna es una forma hecha por el puro placer del arte, todas sirven. Están hechas conectadas con funciones
políticas cotidianas, eróticas, chamánicas, todo, ¿verdad? Ninguna forma es forma. Entonces, eso tampoco es una receta, pero permite sí que de pronto el arte indígena o el popular dialogue mejor con el arte contemporáneo, llamándole así de alguna manera, el arte actual, pongamos desde las últimas décadas del siglo pasado, que con el moderno, que es formalista, y aparte el arte moderno es profundamente colonialista. No digo que el arte contemporáneo haya heredado un filón, pero lo tiene más como asumido críticamente, ¿verdad? Y entonces como asumir otras formas de comprender lo bello, el arte y tal, es también colocarse en una discusión de que hay un solo modelo de arte y que el occidental y que todo el arte latinoamericano siempre fue un pariente pobre para el arte europeo. Y nosotros en una parte también nos sentimos así, ¿verdad? Y en cuanto a... Sí. No, todo lo que decís dispara un montón de otras cosas, pero por ahí para ir para algo puntual y de acuerdo a lo que vos hablás de las micropolíticas, que me parece muy interesante vincularlas al arte y a esta definición que vos decís que debe ser contingente. ¿Cómo se entronca eso más específicamente con tu trabajo de campo hecho con los pueblos guaraní? O con los Ishir, digamos, que vos lo citás en tu último ensayo, y bueno, como estás hablando de otra cosa, tal vez no quedó con ganas de ver cómo fue el trabajo de campo para poder entender y ver cómo se entronca esa cultura indígena en esta realidad política, de la política del arte actual, o de la política del arte occidental, como también dijiste. Sí, yo tengo un trabajo de campo bastante amplio y variado con distintas comunidades indígenas, pero como bien señalaste, específicamente, o por lo menos más enfatizadas en comunidades guaraníes, distintos grupos guaraníes, y en la comunidad Ishir, con que yo tengo un trabajo de casi 15 o 20 años conviviendo con los Ishir, no todo el tiempo, no es instalándome yo ahí, sino que en Paraguay es bastante pequeño, hay posibilidades de que uno pueda estar un mes, venir acá, volver a ir a la selva o a las regiones y tal, ¿no? Pero hace un tiempo bastante largo que después tuve que interrumpir por funciones que tenía acá, pero seguir manteniéndome en contacto con ellos. Y uno se da cuenta que son formas de sensibilidad totalmente diferentes, pero también tiene muchos puntos con lo que nosotros pensamos que es lo bello o que es la creación, la invención de formas que para que sobrevivan tienen que tener un plus de belleza, que es precisamente quizá la definición, quizá una de las pocas cosas que desde el siglo XV o XVI se viene, 17, se viene no definiendo, pero sí te digo, una característica del arte es un excedente, un plus. Eso que los franceses llaman un je ne sais quoi, un no sé qué, que es, y es extraño que en términos de una filosofía tan racional de pronto se admita un no sé qué, algo indefinible, que podríamos llamar aura, eso, un exceso de expresión, de potencia, una gratuidad, algo que va más allá de lo necesario, de la pura forma, de la función, es como un agregado que reposiciona aquello sobre lo cual se posa o ilumina o lo que fuere, ¿verdad? Entonces, eso mismo está como, yo encontré muchos paralelos entre esas formas de arte y quizá a mí me sirvió mucho en el último tiempo un trabajo conjunto con Sueli Rolnik, que es una pensadora enorme, brasilera, que ella trabajó
muchos años con Deleuze y Guattari, escribió con Guattari un libro, y luego al llegar a Brasil ella tuvo que hacer un recondicionamiento de todos sus grandes para adaptarse a sectores populares, sobre todo negros, feministas, trans, con los cuales ella trabaja continuamente, y ahí el concepto deleuziano, guatteriano, de micropolíticas, ajustar a eso y ver, y a mí me hizo muchísimo ver en lo indígena esa dimensión, no lo micropolítico como algo separado tampoco, sino como una dimensión, porque las luchas o los trabajos, las demandas tienen que ser macro y micro, no podemos quedarnos solamente en un aspecto. Pero la gran crítica que hace Sueli a la izquierda latinoamericana es haber pensado en general casi solo en términos macropolíticos, las posiciones objetivas, la lucha por los derechos, la lucha por la igualdad, que son absolutamente fundamentales, pero tiene que estar avalada por esa dimensión que en lo indígena parece muy claro, y uno está en un lado y otro sin casi darse cuenta. Y quizá ahí radica su hechizo, su enigma, que en el fondo eso, el arte es casi un momento romántico de la humanidad en el cual su enigma es lo que está movilizando el deseo o la magia, o como queramos llamar, quizás sea un resabio idealista, pero es más o menos lo que seguimos nombrando cuando hablamos del arte y que se dijo en el primer momento, ese no sé qué, ¿verdad? Ese algo que tiene indefinible, que nos mueve, nos conmueve y tal. En guaraní, lo bello se dice pona. Pona quiere decir bello y bueno al mismo tiempo, no bueno en el sentido cristiano de virtuoso, sino bueno en el sentido, casi como dice, está bueno, está como ajustado a su fin, diríamos, ¿verdad? Está cumpliendo casi, ellos lo ven así como más hondamente, como a su destino ético, es decir, de cabalidad. En el guaraní uno dice, estoy bien, bien y buenamente. Entonces el tecoporá, que es el ideal de la cultura guaraní, es el vivir buena y bellamente, pero buena, reitero, no es el virtuoso, que es bueno aplicado a la posibilidad de cumplimiento de uno, ¿verdad? En ese sentido. Y eso facilita mucho lo micro, lo macro, lo público, lo privado, lo personal, porque el tecoporá involucra tres dimensiones que serían lo ideal para lo que aspiramos nosotros y que estamos adentro o fuera. Uno es la dimensión personal, subjetiva de uno, lo otro es la dimensión de los otros y la tercera es el medio ambiente. Entonces el equilibrio de esos tres es el de comportar, así de simple y así de casi imposible, ¿no? Equilibrar el sujeto con su colectividad y con su medio ambiente, que es lo que justamente ese feroz desequilibrio es lo que produce lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En su sentido más amplio, esa ruptura esencial del hombre con del ser humano, con sus vínculos ambientales, orgánicos, sociales, colectivos, etcétera, en gran parte nos ha llevado a la situación en que estamos ahora. Quizás tu capacidad de ver esto de manera sencilla se deba a tu capacidad de navegar entre lenguas, entre el español y el guaraní, que tu lengua materna es el guaraní, la primera lengua que aprendiste es el español o el guaraní, porque está instituido, digamos, como lengua también oficial el guaraní en Paraguay, que quizás están un paso más adelante que nosotros, que no tenemos tan internalizado, digamos, otra concepción que no sería la occidental ya en nuestra matriz lingüística, ¿no? Sí. En el Paraguay, bueno, se hablan 17 idiomas, ¿verdad? Pero dos son los oficiales, el guaraní y el español, 17 idiomas indígenas, quiero decir. Y en el Paraguay, el 85% de la población habla guaraní. Lo que significa no es que sabe hablar, sino que habla en guaraní, se maneja en guaraní. Y el 85% somos mestizos, o sea, básicamente guaraníes, o sea, tenemos, que la tengo yo, sangre guaraní.
¿verdad? Es decir, yo no estoy hablando en términos raciales, biológicos, ni nada, aunque de hecho coincidan, porque fue el proceso de mestizaje más cumplido de América, prácticamente el paraguayo, en cuanto a mestizaje mismo. Pero, ¿qué ocurre? Que hay una gran población, la inmensa mayoría, su lengua de origen, su lengua materna es el guaraní. Y aprenden aprenden a hablar al mismo tiempo los dos. En mi caso yo no tuve ese privilegio. Mi lengua materna el español y después el guaraní. Y eso es una limitación en nuestro caso, porque ciertas matrices de pensamiento se van estructurando ya con el lenguaje desde muy niño, y aunque uno aprenda a hablar desde niño y tal, no aprendió a mirar el mundo primero con su asombro guaraní, digamos así. Pero de todas maneras, la gama entre el hablar guaraní, hay mucha gente que aprendió a hablar español posteriormente, ¿verdad? Actualmente es difícil, casi todo el mundo habla en general, la mayoría del Paraguay, estoy diciendo, al mismo tiempo los dos idiomas, e incluso desembocan, que no sé si es bueno o no, en un tercer espacio que es el Yopará, que es una mezcla de español y guaraní, que uno está hablando en un idioma y sin darse cuenta culmina en otro, lo que supone también una mengua a la coherencia, incluso la belleza de la lengua, ¿no? Porque se esfonda un poco el lenguaje, patina, pero reitero, es una realidad. Pero evidentemente hay una serie de formas micropolíticas justamente que pasan ya por la conexión del lenguaje ya con el inconsciente, con los deseos primero y con una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el origen materno de la lengua, que en su gran mayoría en Paraguay se tiene. Yo te quería hacer una pregunta respecto a un concepto que usás en este último libro sobre la infrapolítica. Algo así como la voluntad de no tener voluntad política. Y yo, escuchándote cuando hablaste al principio, te hago esta pregunta. ¿No podría ser en algún punto funcional a la infrapolítica un poco este desarrollo, digo, hablando en el campo del arte, para ser más puntual? Bueno, justamente la micropolítica aplicada al arte o esta idea de la contingencia que en muchos casos se reduce a la acción, ¿no? Que está muy bien, pero en algún caso, ¿no podría ser funcional a esa infrapolítica? Yo pienso que sí, justamente la infrapolítica no es un concepto que yo tengo muy desarrollado, lo incorporo también sobre todo en una discusión que surge en relación a la crítica de la hegemonía y la poshegemonía, que a veces es súper importante, pero hay una discusión, es un concepto que está así como esbozado como una posibilidad de pensar también en una crítica de lo político basado no en la voluntad de poder, ni en el ejercicio de poder, y que se relaciona quizá con ciertas nociones que tienen mucha fuerza hoy, como que es la multitud, por ejemplo, Hardinegri. Pensar que en un momento determinado serán sujetos colectivos no necesariamente orgánicos, estructurados, organizados, con liderazgos, sino que el enorme peso que tienen las manifestaciones, las multitudes, en todo el mundo, y hoy muy fuerte en el Paraguay, revelan un otro orden, un sistema que nos parece como muy extraño. Por ejemplo, la policía misma no sabe cómo reaccionar porque está acostumbrada a que haya líderes, a que haya programas, que haya planes, que se pongan de acuerdo, y no sabe cómo esos grupos se estructuran, si es que se estructuran, o cómo se articulan, que no lo hacen, o cómo, claro, eso tiene el problema serio que no puede desembocar dentro de un concepto político más o menos tradicional, y no digo despectivamente el adjetivo tradicional, desembocar en formas de solidaridades, alianzas y articulaciones entre distintas demandas y cuestiones. De hecho, por ejemplo, los campesinos se están sumando, estantes en Paraguay, ellos lo hacen dentro de un sistema tradicional, líderes con sus estudios de estrategias y tácticas y tal, ¿no? Cosa que no ocurre con los indignados o los fenómenos en general de multitudes que nadie representa a nadie.
y es otra forma de construir que justamente los que piensan la infrapolítica ya no pasa por el poder, ya no pasa, que es lo que define fundamentalmente la política. Y se ve también un poco el poder como la posibilidad, como lo potencial. Y en este caso sí se relaciona un poco en el sentido de la latencia, ¿no? Algo que tiene un potencial o un poder de germinar o de actualizarse, una potencia así en términos espinocianos, que también fue muy trabajado por Deleuze y Guattari y que también comienza a tener mucha presencia hoy en el análisis de las relaciones sociales, que no pasan ya más bien por articulaciones más topológicas, que sin centros, que van pasando, se van deslizando de sitios y van ocupando posiciones. Es un poco otra manera, quizás un poco intuitiva, de yo, todo el grupo de hegemonía y tal, no tienen un planteamiento riguroso. Son conceptos fuertes que son orientadores, como hablamos de biopolítica o necropolítica, que todo el mundo sabemos más o menos de qué estamos hablando, quizás no haya un desarrollo riguroso de esos conceptos, pero de pronto cuando hay tantos agujeros en términos de pensamiento y cuando hace falta movilizar el pensamiento en una dirección, esos pueden ser conceptos estimulantes, ¿verdad? Aunque se presentan incluso como esbozos, así un poco a mano levantada, no son conceptos muy trabajados. Me refiero al de infrapolítica, por ejemplo, ¿no? Bueno, para ir cerrando, yo quería recuperar una frase que me gustó mucho de tu ensayo que dice: todos los futuros son contingentes, deberán ser ganados en cada caso. Me pareció que en esa idea de la cantidad de futuros que anidan en el presente, se entronca con esto que vos planteás de la latencia. Totalmente. Quería sí. una pequeña reflexión y ya cerrábamos la charla, y te quería agradecer por este espacio que nos das sobre esta latencia o posibilidad del arte contemporáneo y del arte contemporáneo latinoamericano, digamos. ¿Cómo lo soñás? Bueno, para mí la idea de contingencia en el arte me ha servido mucho, porque desde el momento en que se critica que el arte esté avalado por una instancia a priori anterior, una instancia metafísica basada en cánones, en ideas de belleza, de proporción, de simetría, etcétera, todos los requisitos de la estética clásica, y quitando el armazón de una estética idealista, entonces nos encontramos con que, bueno, si una obra vale en situación, quiere decir que dependerá enormemente de su como decía Benjamin, de su aquí y ahora, ¿verdad? No está predefinida. Entonces, en un momento una obra puede como actualizar sus potencias en un sentido y en otra permanecer todavía en modo quizá apagado, ¿no? Un poco en ese sentido. Es decir, quizá la contemporaneidad podríamos decir que en un sentido, sí, esa manía de los seres pensantes humanos de encontrar inicio para todas las cosas, podría ser con Duchamp, del momento en que un mingitorio en una sala de exposiciones o de jurado, una sala de arte, puede ser considerada una obra de arte, y 2 metros más allá en los sanitarios no. Entonces dice, bueno, depende de su posición, es contingente en ese sentido, depende de su aquí y ahora, de tiempo y espacio, ¿no? Muchas obras que ahora tienen un potencial de actualización artística fuerte, hace 2 años no la tenía, porque nuestra sensibilidad no estaba curtida, mediada o azorada por una cantidad de cuestiones que la condicionan hoy. Y en ese sentido, ese valor de contingencia, de que los hechos, las cosas, los valores, la lucha, no tienen garantizado nada, que tiene que ser conquistado hoy mismo, ¿verdad? Ya no tenemos, la contemporaneidad prácticamente es la zozobra de los fundamentos, lo que pensamos en un cambio radical. Ya sabemos que la revolución no caerá, no está asegurada por un libreto infalible de la historia,
tiene que ser ganada y puede, en ese sentido la palabra emancipación quizás sea más cauta, puede ocurrir o no, puede salir bien o mal, o pueden ser estos sujetos u otros, o depende del momento, depende de situaciones. Y en ese sentido la contingencia nos deja mucho en la intemperie, pero también nos abre más posibilidades y un compromiso de que son como constructos, pero son constructos históricos, así como muchas malas palabras idealizadas han pasado a ser reconsideradas desde la misma cultura, arte o hasta palabras que no se deberían usar mucho como identidad y tal, si las concebimos, o género mismo, si lo construimos como, los concebimos como construcciones históricas, tienen un sentido, pero como esencias que están flotando más allá de sus condicionamientos, entonces ahí se vuelven problemáticas porque se sustancializan y adquieren un peso metafísico que es como complicado en términos de su operativo. No hablo yo solamente en términos de éticos o filosóficos, sino en términos de su pragmática misma, ¿no? Se vuelven como pesos muertos. En ese sentido, sí, yo creo que es imaginar escenas, pero esas escenas se impulsan en la imaginación, pero luego tienen que ser construidas y pueden ser de muy distintas maneras. A lo mejor lo que soñamos hoy termina desembocando en otra escena que también es deseable y que ni imaginábamos siquiera, y se va abriendo con el hacer mismo, con los propios sistemas de práctica. Quizá también sea una forma de mantener una expectativa en un momento en que todo parece derrumbarse, ¿no? Entonces pensar, bueno, hay muchas situaciones que no las conocemos, y en ese sentido la temporalidad indígena sí que ayuda. En guaraní hay 14, 9, 3, en 14. Todo lo que lo quizá ya fue algo que pudo haber no sido. Y ese juego de palabras estarán dando una virtualidad tensa. En ese sentido, ahora cierta, no sé, llamada optimismo, pero sí una serie, porque decir, hay muchas fuerzas que están como dormidas, en modo casi bella durmiente, y que ya podrán despertar en otra escena y convertirse en fuerzas aliadas, ¿no? Como más o menos muy contrario al idioma inglés, ¿no? Digo, sí, con el pragmatismo del idioma inglés, o sea, es cero pragmático, claro, y muy utópico y rico, ¿no? Lo que estás diciendo, digo, tener tantas posibilidades verbales es lo que permite imaginar y pensar estos futuros que estás diciendo, ¿no? Estos futuros posibles y esta multiplicación. Digo, siempre pienso por el idioma inglés, es una tontería, ya está muy pensado, ¿no? Pero ese pragmatismo que tiene y esos tiempos verbales tan sencillos, bueno, son los que han dominado el mundo también, y la tecnología, que no es menor. Exactamente. Y buscan formas como paralelas de encontrar la necesario juego de metáforas y que requiere la retórica de cualquier idioma. Si pensemos que Shakespeare escribió en inglés, así que tuvo que haber acudido quizá a otros regímenes de imposibilidades dentro de eso que vos citás, que yo estoy seguro que es así, porque que es así la pauta de un idioma que intenta ser totalmente claro. Y el arte lo que intenta en un momento es confundir todas las cosas para encontrar alguna línea de fuga desesperada en medio de la confusión y de la oscuridad, ¿verdad? Por eso ahora lo invocamos, porque si no el arte sí, una palabra que no mencionamos en ningún momento y que me parece que no se nos puede escapar es el de la capacidad disidente que tiene el arte, que vos lo planteás en distintos momentos del ensayo, ¿no? Esa disidencia tiene que ver con la latencia, ¿no? Sí. Con esta posibilidad de desprogramar, de desacomodar, de escapar, de encontrar líneas de fuga. Como sí, ya nos tenemos que ir fugando. ¿Y cómo se entronca con el espacio público? No, sí, estamos cerrando, pero estamos abriendo también, porque lo que dice Jimena también, con la discusión del espacio público. Sí, es cierto, es cierto. Dejémoslos en modo latente, pero yo pienso que esa dimensión disidente no es solamente una capacidad, sino una potencia, una característica del arte. Si el arte, en cierto sentido, me gustó mucho ese verbo que usaste de programar, lo que hace es
como desubicar el orden de las cosas para que la veamos diferentes. El arte aspira con que veamos la singularidad o la excepcionalidad de algo quizá totalmente rutinario. Para eso tiene que desarmar el esquema categorial que lo sostiene. Entonces, de entrada, tiene una vocación vigente, y yo pienso que ese es su valor político en un momento determinado en el cual se necesita esquematizar el mundo en términos de cálculo, de inversión, de mercancía, de acumulación, etcétera. Zafar de esa lógica, justamente lo poético es la posibilidad de recrear lo establecido, ¿no? Es decir, el mercado puede adaptarse todo menos la poesía, porque la poesía supone una disidencia consigo mismo que no se puede permitir. Es una cuña en las certezas más profundas, por eso incomoda, por eso a veces es melancólico o inquieta bastante, porque justamente duda de la estabilidad, y es una estabilidad que tiene que ser continuamente, como diría Didi Uram, no solamente desmontada, sino remontada, y remontar es también un avanzar contracorriente. Como que el arte, yo creo que el arte contemporáneo, el arte es necesariamente disidente, ¿no? Cuestiona, no es solamente en su aspecto que puede ser más duro cuestionar el establishment con una claridad conceptual de decir esto está mal, es injusto y nos lleva para cualquier lado, sino en el sentido casi intuitivo de estar poniendo signos de interrogación sobre las cosas para volverlas inquietantes, ¿no? Entonces ese es un germen disidente ya que lo trae ya de fábrica. Muchas gracias, Ticio. Ya con este broche ya que cortó ahí de fábrica. Ahí de fábrica te vamos a poner el corte. Qué paradoja igual, ¿no? Porque dijo de fábrica, ¿no? Bueno, de Faber puede ser un sentido más amplio.